digno eres tú. Tú eres santo y te honramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te honramos a ti, Señor Jesús. Te honramos, Espíritu Santo. Recibe siempre toda la gloria, la honra y la adoración. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir esta mañana una palabra maravillosa. Yo quiero que vayamos en nuestras Biblias al libro de San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. San Juan 14, versículo 15. San Juan 14, 15. Dice así la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Bueno, esta palabra que acabamos de leer es maravillosa porque cuando nuestro Señor Jesús, antes de ir a la cruz, Él se reunió con sus discípulos a comer, instauró la Pascua. Ayer en el servicio estábamos hablando de la Cena del Señor. Bueno, Él no instauró la Pascua como la cena, que es como equivalente a la Pascua, porque Jesús mismo fue sacrificado, él fue la Pascua por nosotros. Entonces Él se reunió con sus discípulos y eran como las últimas instrucciones que les estaba dando antes de ir a la cruz. ¿Sí? Y Jesús les está hablando, y ahí en ese lugar, en ese momento, les habla de esto maravilloso que es el Espíritu Santo. Y es maravilloso porque nosotros debemos entender que Él no nos dejó solos, Entonces dice aquí la palabra acá en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Porque Jesús ya no estaba físicamente ahí con cada uno de los discípulos, pero nos dio la clave, nos dio al consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Creo que hermana Arminda, toca que silencie el micrófono porque se escucha por allá todo. Bueno, gracias. Entonces, dice acá la palabra, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y algo que tenemos que entender aquí es que Jesús nos dejó estas promesas y son una realidad, o sea, no son, el Espíritu Santo no es como por allá algo misterioso y súper raro al cual es difícil tener acceso, sino que Jesús anduvo con sus discípulos siempre, para todo lugar. Cuando Él estuvo acá en la tierra, Jesús comía con sus discípulos, Él dormía con sus discípulos. A veces, bueno, los discípulos iban a dormir y Jesús se iba a un monte a orar, pero Jesús estaba con sus discípulos, andaba con sus discípulos. Él obraba los milagros y ahí estaban sus discípulos, ¿sí? No era que Jesús andaba por un lado y los discípulos por otro, no, sino que andaban juntos. Y al Jesús darnos esta promesa del Espíritu Santo, nos da, el Espíritu Santo es como es la manera en la que Jesús ahora está con nosotros, ¿sí? Entonces, tal como Jesús estuvo con sus discípulos acá físicamente, ahora Él sigue estando con nosotros a través del Espíritu Santo, que es algo maravilloso.
Y me gusta porque, como ya les dije, Jesús estaba diciéndoles estas cosas antes de él pasar a la cruz. Y en el versículo 14 de San Juan 14:1 le empieza a decir muchas cosas. Empieza a decir, miren, no se turbe su corazón, no se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. Crean en lo que yo les estoy hablando. Las palabras que yo les estoy hablando son palabras reales. Los judíos creían en Dios. Ellos tenían por tradición su historia en la que Dios los había sacado de, de, de la esclavitud de Egipto, los habían liberado, les había dado reinos y ellos por su pecado otra vez habían caído, pero ellos creían en la palabra de Dios, ellos sabían quién era Dios. Entonces Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 1 de San Juan 14, no se turbe el corazón de ustedes, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y Jesús empieza a hablarles varias cosas que les da ánimo, que no son como palabras motivacionales por decir, sino que son verdades. Y les dijo, miren, en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo voy a preparar lugar para ustedes. Y les dice también, ustedes saben el camino, yo soy el camino. Ustedes si me conocen a mí, conocen también al Padre. Y empieza a hablar estas cosas maravillosas y él dice, crean que el Padre vive en mí, yo vivo en el Padre. De otra forma también crean por las obras. Y les está hablando estas cosas y nos habla también a nosotros, porque eso no era solamente para sus discípulos, los 12 apóstoles, para cada creyente. Ahora es también para nosotros. No se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo. Estamos en momentos complejos, pero nuestro corazón no se debe turbar ni llenar de miedo. Nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús. Y la palabra dice que nos dejó un consolador, que también se entiende como un ayudador. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros vamos a seguir viviendo nuestra vida en medio de todas las dificultades que se están presentando y que se van a seguir presentando? Porque nosotros no es que tengamos como una actitud pesimista y decir, no, esto está mal y va a empeorar. Pero la verdad, según a la luz de la palabra, a la luz de las profecías bíblicas, sabemos que estos son principios de dolores, o sea que van a seguir agudizándose las crisis en el mundo, ¿sí? Pero nosotros no debemos, eh, nuestro corazón no se debe turbar, ¿sí? Ni tener miedo, no se turbe vuestro corazón. Nosotros tenemos un ayudador. ¿Cómo es que vamos a nosotros a seguir viviendo en medio de estas dificultades? ¿Cómo es que vamos a seguir cumpliendo nuestra misión, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a seguir cumpliendo lo que Jesús nos mandó a hacer, que es compartir el Evangelio, que es compartir las buenas noticias, predicar el Evangelio? ¿Cómo es que nosotros vamos a seguir haciendo la obra de orar por los enfermos en el nombre de Jesús y que reciban la sanidad y sanarlos en el nombre de Jesús, ¿sí? Poner nuestras manos sobre los enfermos y esos enfermos sanarán en el nombre de Jesús? ¿Cómo es que vamos a hacer estas cosas en medio de las cosas que se están agudizando cada vez más, de las dificultades? Bueno, no estamos solos, tenemos un consolador, tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestras vidas. Él es el que hace la obra. Cuando vamos a orar por un enfermo, nosotros ponemos, de hecho, pues Jesús no habló tanto de orar, habló más de ir y sanarlos, o sea, poner las manos sobre ellos y decirles, en el nombre de Jesús, eres sano. ¿Y quién hace la obra? ¿De dónde viene el poder? Bueno, el poder es del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo es el poder de Dios actuando en nosotros. Y dice acá la palabra, el Espíritu de verdad. Y eso es algo maravilloso en el versículo 17, hablando de ese consolador. Dice acá, el Espíritu de verdad. Y es importantísimo que esto, que Jesús nos haya dicho esto, porque el Espíritu Santo es un espíritu verdadero, es el Espíritu de verdad. Hoy en el mundo hay espíritu de engaño. Y nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu de verdad. O sea, nosotros no somos engañados con el mundo. Sí, el mundo es engañado y el mundo entra
en crisis, el mundo entra en desesperación. Sabe que hoy en día el que tenga dinero y tenga un canal de televisión de noticias puede manipular la sociedad a su antojo. Si simplemente se le ocurre decir en unas noticias, dar una noticia, ¿sí? Digamos que la noticia no es mentira, no se la inventó, es un hecho que ocurrió, pero la interpretación de ese hecho y las razones por qué ocurrió ese hecho no siempre son las más objetivas, sino que generalmente están manipuladas con un propósito, y ese propósito lo manipula o sea, la persona que está detrás, que quiere llevar a la gente a un estado mental. Entonces, hoy en día, el que tenga un canal de televisión y quiera, por ejemplo, no sé, digamos, vender botellas de agua, entonces puede hablar de la temperatura de la Tierra, que sí, bueno, digamos que está aumentando, el cambio climático y todo eso, y puede llevar a la gente a la conclusión de que lo que hay que hacer es comprar agua para beneficiar su negocio de las aguas. Es tan fácil y toda la sociedad anda ahí detrás, pero nosotros tenemos el espíritu de verdad. Solo lo pongo como ejemplo, ¿sí? El espíritu de verdad nos muestra la verdad de lo que está pasando, ¿sí? ¿Y para qué? Para que tengamos paz, amén, para que no andemos desesperados como todo el mundo. El mundo está metido en un espíritu de engaño y de error. El mundo tiene miedo. Hoy en día estamos en los últimos tiempos y van a acontecer muchas cosas, pero nosotros no debemos caer engañados en esto, porque tenemos el espíritu de verdad que nos muestra las cosas. Mis hermanos, algo que es muy probable que ocurra es que van a hablar más, cada día más, de los extraterrestres. Van a hablar cada día más de las apariciones, porque eso ha marcado dentro del rapto de la iglesia. Es una de las formas en las que se me ocurre a mí, o sea, es muy probable, no lo dice la Biblia exactamente, pero es muy probable que sea una de las formas en las que expliquen el rapto de la iglesia, que toda esta gente que nos fuimos con Cristo nos llevaron los extraterrestres. Y en cierta forma, pues sí, porque tendría más o menos razón, pero ellos no van a decir que fue Jesús, ¿sí? O que fue Jesús el que vino por silencio, sino que los extraterrestres se los llevaron. Entonces, cada día van a empezar a aparecer más cosas, pero nosotros no debemos entrar en pánico ni en miedo, ¿sí? Porque el Espíritu de verdad nos muestra la verdad de las cosas, amén. Entonces, no hay que entrar en pánico cuando escuchemos esas noticias que van a ir preparando el terreno para que la gente reciba esa explicación acerca de por qué desaparece mucha gente, porque en el rapto o sea, muchos nos vamos con Cristo, amén, y Cristo viene por su iglesia. Pero ahora, tenemos el Espíritu Santo, dice la palabra, el Espíritu de verdad. Y dice acá algo muy cierto, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero eso Jesús lo dijo en ese momento, pero en este momento el Espíritu Santo ya está en nosotros, amén, porque ya vino. El Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo está ahí registrada en Hechos, los primeros capítulos del libro de Hechos, amén. Entonces, el mundo no puede recibir esto, ¿sí? O sea, el mundo está engañado y seguirá engañado. Por eso nosotros tenemos el deber de compartir la palabra, de compartir el evangelio, amén, para que las personas, pues si nosotros vemos las personas en el mundo que andan en ese engaño, en su ritmo de vida, es natural, es normal, y nosotros no debemos como menospreciarlos, sino antes orar por ellos y tener compasión. Y el Espíritu, ese mismo Espíritu Santo nos da la gracia para predicarles, abre las puertas, toca sus corazones duros. Entonces sigamos orando por esas personas y también actuando, ¿sí? No en nuestras fuerzas como yo lo voy a convertir, ahora sí, no, pero si hagamos la obra, prediquemos guiados por el Espíritu Santo, con la gracia y el poder del Espíritu Santo, ¿no? No nos mandó Jesús a predicar a la gente como así porque así. Sí, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y él antes de que la iglesia saliera a predicar, Jesús le dijo a los discípulos,
quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y ahí sí salieron y predicaron en Jerusalén. Después hubo persecución y les tocó esparcirse y siguieron predicando, pero no lo hicieron en sus fuerzas. Entonces, nosotros ya hemos recibido al Espíritu Santo y si nosotros tenemos que como que tomar mayor conciencia de esto, buscar más su presencia, lo hacemos. Amén. Porque no vamos a ir a predicar en nuestras ideas y a convencer a la gente en nuestras fuerzas, sino es con su poder, con su gracia. Amén. Entonces el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, ellos no lo ven, no lo ven, ni lo conocen. Amén. Nosotros sí lo vemos. ¿Cómo lo vemos? En sus obras. Amén. Nosotros sabemos que está en nosotros. Es una relación que tenemos con Dios, con el Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Amén. Pero dice acá, pero vosotros le conocéis. Nosotros sí le conocemos porque mora en nosotros y ahora está en nosotros. Amén. Entonces, no es tiempo de nosotros ignorar estas cosas. Amén. Por algunos tiempos se ha ignorado esto y ha habido enseñanzas en la iglesia erróneas acerca del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está ahí. El hecho de que de pronto alguien lo ignore no quiere decir que no esté ahí, pero qué maravilloso es reconocerlo, amén. Es como si uno tiene un ayudador para algo y uno está tratando de hacer las cosas y el ayudador está ahí, pero uno como no lo reconoce, pues está tratando de hacer las cosas a su manera. Digamos un ejemplo, tenemos porque el Espíritu Santo él es una persona, amén, él no es una cosa. Supongamos que tenemos una batidora en nuestra casa y vamos a hacer una torta, a batir una masa. Y entonces cogemos un tenedor y dele, y dele, y dele, y con la batidora ahí, porque no sabemos qué es ese aparato, y ahí podemos durar 3 horas batiendo esa masa hasta que esté a punto, cuando teniendo ese aparato ahí debemos poder durar 3 minutos, ¿sí? Pero porque no reconocemos, no sabemos qué es eso. ¿Sí? Ahora el Espíritu Santo es el consolador, es una persona, es Dios mismo y está aquí con nosotros. Amén. Entonces, nosotros debemos no ignorarlo, sino reconocerlo. ¿Sí? Y si el cristiano a veces pasamos tiempo, si no buscamos esa presencia, no lo reconocemos, bueno, eso no quiere decir que él no esté ahí. ¿Qué debemos hacer? Bueno, orar, decir, Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, gracias Padre por darnos el Espíritu, empezar a reconocer su presencia y empezar a vivir en ella y a actuar en ella. El mundo necesita que nosotros como hijos de Dios vivamos todos los días con esa conciencia del Espíritu Santo para poder predicarle. Amén. El mundo no conoce al Espíritu Santo, no lo recibe. Entonces nosotros no andamos igual que el mundo. Nosotros sí tenemos el Espíritu de verdad. Y eso nos da paz, nos da tranquilidad porque nos muestra, esto está pasando así, así, nos va abriendo la Biblia, nos va abriendo las escrituras. Sabes que la Biblia es maravillosa porque la Biblia es más actual que el periódico de mañana, que el noticiero de mañana. Pero a veces la leemos y como que no se abren nuestros ojos, pero es el Espíritu Santo el que nos abre las escrituras a nuestros ojos, amén. Y podemos ver, ay, mire que esto que está pasando ya está escrito acá en la Biblia, son señales, ¿sí? Pero Dios está con nosotros, amén. Dice acá el versículo 18, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué maravillosa palabra. ¿Cómo es que Jesús está en nosotros? Él está hablando acerca del Espíritu Santo, pues a través del Espíritu Santo. No debemos andar huérfanos. Si saben que hoy en día en el mundo hay unas ideas que están mal y que es lo que el mundo quiere. La gente en el mundo, los políticos quieren que la gente piense así. La gente tiene un sentido de orfandad, ¿sí? Son huérfanos y buscan un padre, ¿sí? Generalmente buscan padres políticos, ¿sí? La gente, por ejemplo, algo que es muy común y de algo que se ha aprovechado un sector político, que es un sector que lo ha aprovechado muy bien, ¿sí? Es acerca a los jóvenes, ¿sí? En las universidades. Si uno analiza, la gran mayoría de jóvenes en las universidades
sus posturas políticas tienden hacia un sector muy específico, ¿no? Acá en Colombia, bueno, casi en todo el mundo, pero acá en Colombia sí hablamos de los partidos como de izquierda, así como digamos acá en Colombia específicamente, el Polo Democrático, de Petro y todos esos, los muchachos encuentran ahí como un padre de sus ideas, ¿sí? Y porque les venden las ideas y a todos nos gustan las cosas de esas ideas maravillosas, ¿no? De compartir, de que entonces el comunismo, ¿no? Que todo es de todos y entonces los pobres y los ricos tienen igualdad de ingresos y todas esas cosas. Son ideas y entonces eh, los jóvenes, la gran mayoría en las universidades se encuentran ahí en esos grupos de ideas políticas como unos padres de sus ideas, ¿sí? Entonces no es de extrañar que como que simpaticen con estas posturas políticas, ¿sí? Ya después ya, eh, bueno, ya como lo expresen y eso ya es diferente, hay unos que son más, eh, como más fanáticos y estas cosas, pero entonces porque hay un sentido de orfandad, ¿no? Lo tomo como ejemplo y es natural, pero nosotros sabemos que ahora Dios está con nosotros también. Aunque bueno, sí, tenemos algunas ideas, simpatizamos con algunas ideas políticas. Nuestro padre, por ejemplo, no es ningún partido político. Nuestro padre no es ninguna figura política. Nuestro Padre es Dios mismo. ¿Amén? El Espíritu Santo es el que está en nosotros. Y nosotros debemos caminar día a día en esto. Y también enseñarle esto a nuestros jóvenes, por ejemplo, que están entrando en estas instituciones donde es todo el tiempo un bombardeo de ideas de un lado y del otro, sí, no solo políticas, sino filosóficas y tantas cosas, y la presión social. Si no estamos huérfanos, nosotros tenemos un propósito en la vida, nosotros tenemos un Padre, amén. Y Jesús no nos dejó huérfanos. Sí, qué maravilloso. Imagínense ustedes qué pasa, qué pasaría si Jesús físicamente, aquí como cuando estuvo con sus discípulos, físicamente estuviera aquí con nosotros. Ah, qué maravilloso. Uno pensaría qué maravilloso sería, ¿cierto? Digamos que tenemos un hijo y lo mandamos a la universidad o a un colegio o bueno, a algún lugar y decimos, bueno, te vas a ir, yo tengo un hijo que se llama Daniel, supongamos que ya estés más grande y le digo, Daniel, te vas a ir, bueno, vas a ir a la universidad y Jesús va a ir contigo, él va a ser tu compañero ahí de clase. ¿Quién no estaría tranquilo? Ah, pero hoy en día es similar, aún más, ¿sí? Es igual, ¿sí? Es igual, pero debemos tener conocimiento de esto, debemos enseñarlo también y eso nos trae paz a nosotros, ¿amén? Entonces, por ejemplo, mi hijo ya está yendo por ahí como unas horitas a un jardín para socializar con niños y yo sé que Dios va con él, ¿amén? Y eso me da paz, ¿amén? Él no es un niño huérfano, él tiene un papá, que soy yo aquí en la tierra, pero el día que yo no esté, si se llega a dar el caso, él no que lo queda huérfano, él tiene un padre, amén. Y es Dios mismo a través de su Espíritu Santo el que lo cuida. Ese para nosotros es igual. Amén. Y Jesús cuando hablaba estas cosas, Él las hablaba a sus discípulos antes de ir a la cruz y Él les decía, miren, va a pasar estos momentos. ¿Y sabe cuántos días estuvo como Jesús más o menos separado de sus discípulos? Totalmente como los 3 días cuando murió y después estuvo sepultado, porque él se apareció a sus discípulos el domingo en la mañana. ¿Sí? Por 3 días, ese amor tan maravilloso que Jesús tenía por ellos, por 3 días y les decía todas estas cosas para que no se fueran como a flaquear. Sí, después cuando él apareció les dio más instrucciones, pero esto lo decía no solo por esos 3 días, sino por el resto del tiempo también, la promesa del Espíritu Santo, pero eran como 3 días que Jesús como que no los iba a ver, y 3 días más o menos, y ese amor tan grande que tenía y les daba estas palabras, y ese amor que él tiene para con nosotros, amén. Él es consciente de todo lo que estamos pasando y Él sabe lo que va a pasar más adelante y nos dejó a su Espíritu Santo. Entonces el llamado en esta mañana es que nosotros reconozcamos estas cosas, reconozcamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
y que no entremos en temor, que sepamos que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Si usted tiene alguna duda, si usted y yo tenemos algún interrogante acerca de cualquier tema que esté ocurriendo en el mundo, debemos orar. Amén. Debemos orar y decir, Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de verdad. Guíame, Señor. Y Él nos va a traer la verdad y nos va a dar paz y tranquilidad. Amén. Nos va a mostrar las cosas. Entonces, aún frente a las noticias y la actualidad, que el día a día, cada día pasa una cosa, ¿no? Que una bomba por allá en Afganistán, que técnicamente está por allá lejos y como que no nos afecta, pero sí le quita la paz a la gente. Todo el día está pensando por allá, que las vacunas, que el COVID, que la economía, que la política, sí, por ejemplo, cuando vemos a veces algunos como que, digamos, a veces yo estoy, digo por mí, como mirando las noticias y entonces como que le pongo más atención a ciertas cosas, digamos, a la política, no es que sea muy aficionado, pero sí como que lo veo. Y entonces, que va tal candidato teniendo cierta favorabilidad, entonces puede entrar como en uno como como una angustia, ¿sí? Uy, no, que tal gane, que no sé qué, que eso va a ser malo. Estamos en las manos de Dios, amén. Entonces el Espíritu de verdad, ese Espíritu Santo debemos orar y decir, Señor, guíame para no caer en los engaños, en las trampas y caer en la actitud del mundo. Es natural que el mundo ande así porque el mundo es huérfano, ¿sí? El mundo busca un padre y los padres que hay en el mundo no son buenos. O sea, todo el mundo, en el mundo hay muchas organizaciones y todos están buscando gente, ¿sí? A quien reclutar gente, ¿sí? Eso ya lo había compartido alguna vez, creo que aquí los cantantes, si no tienen seguidores, si un cantante o si un grupo de música no tiene seguidores, no es nadie, ¿sí? Entonces están buscando adeptos y gente que los siga. Los grupos políticos, bueno, claro que buscan gente que los siga para que voten por ellos. Los cantantes, los negocios, ¿sí? Que tú consumas las películas. Si una película no tiene gente que vaya y la vea, pues no es rentable. Entonces están buscando, es como un montón de padres en el mundo que busca gente que se identifique con ellos como sus padres, pero nosotros tenemos a Dios, el Espíritu Santo, amén. Entonces es el Espíritu de verdad. Entonces sigamos orando, reconociéndolo a Él, si de pronto hemos estado como ignorando su presencia, ¿sí? Pues empecemos hoy en día, desde ya, a reconocerlo, ¿sí? A decir, yo sé que estás aquí, Señor, guíame a la verdad, líbrame de toda angustia, líbrame de caer en el engaño del mundo y de cualquier cosa que tú necesites, pídele guianza a Dios y Él te la va a revelar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a llevar al engaño, Él es el Espíritu de verdad. Entonces, esto es la palabra maravillosa que Dios nos habla hoy. Recordemos esto, Él no nos ha dejado huérfanos, amén. Entonces, hermanos, no estamos huérfanos, nosotros no somos candidatos para ingresar, para hacer parte de las filas de ningún proyecto humano, ¿sí? Sí, votamos, sí, tenemos algunos partidos políticos nos pueden simpatizar más que otros, sí, tenemos derechos y votamos, y tú puedes admirar un equipo de fútbol, te puede gustar cierto tipo de música, ¿sí? Pero estos no son nuestros padres, nuestro Padre es Dios, amén. Entonces debemos tener esa paz y también con nuestros hijos, con nuestros nietos, sobrinos, las personas con las que oramos por ellos y sabemos que el Espíritu Santo los toca y los guarda, ¿sí? Aunque de pronto estén también andando similar al mundo, no debemos caer en desesperación, sino mantenernos firmes en oración, amén, que Dios los está guardando y los va a seguir guardando y se va a revelar a sus vidas para que ellos también tengan este conocimiento de que tienen un padre, de que no son huérfanos y que tampoco son como materia prima, no son personas ahí para enfilar para ser parte de grupos, para ser parte de esas cosas
como de forma ahí toda fanática, ¿sí? ¿No? Sino que nosotros tenemos un Padre y Él es el que nos guía a la verdad. Entonces, también seguimos orando por nuestros familiares, sabiendo que tenemos la respuesta, amén. El Espíritu Santo no está ahí de adorno, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos guía a la verdad, Él nos da la paz. Nosotros debemos reconocerlo, honrarlo, amén, saber que Él es Dios en nosotros. Entonces, bueno, esta palabra maravillosa, sigamos adelante, reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu. Amén.